Hola, en el video de hoy les voy a hablar un poco sobre la epistemología, filosofía y racionalidad sobre la psicología cognitiva. Les voy a dar un poco contexto de qué trata esta filosofía, de qué trata epistemología y racionalidad, referente a la psicología cognitiva, ¿no? Bueno, empezando con. Bueno, para empezar, voy a hablar sobre epistemología para que me logren comprender. Voy a tratar de ser muy específica en todos los puntos. Eh, Primero voy a empezar hablando de qué es y de qué trata la epistemología, ¿no? Es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio del conocimiento. Su principal objetivo es analizar la naturaleza del conocimiento, de qué tanto sabemos de lo que estamos aprendiendo. Es decir, o en otras palabras, la epistemología busca comprender cómo sabemos lo que sabemos o cómo podemos estar seguros de que ese concepto es una validez de nuestras creencias, la naturaleza del conocimiento. Eh, Entrando en esta epistemología, que es el conocimiento, se refiere a la manera de opinión o creencia. Todo tiene que ver de cómo yo como persona o cómo nosotros como persona creemos y conocemos las cosas, ¿no? Eh, También así podemos ver de que la epistemología se basa en tres puntos: en creencia, verdad y justificación. Creencia, alguien que puede decir que ve algo y si no lo cree, es cierto. Podríamos poner un ejemplo que es algo que ve y algo que cree. Están las religiones, hay niños a veces que creen en los unicornios, o sea, es una creencia de lo que yo creo como persona, ¿no? Eh, la verdad, alguien que cree en algo falso o no lo sabe como un hecho de que si está equivocado o no. Y en justificación, de que debe obtener una justificación razonable de lo que puede, de lo que de que cree, ¿no? Que es considerado como un conocimiento verdadero. Luego, ¿en qué se enfoca? ¿En qué se enfoca esta epidemiología? Podemos verlo en la siguiente diapositiva, que se enfoca en diferentes puntos en donde muestra y está especificado cuál es su función de, o de qué tiene que hablar este enfoque, cada uno de estos enfoques, ¿no? En el contexto de la psicología cognitiva, la, la epistemología abarca preguntas como la naturaleza del conocimiento, fuentes del conocimiento, los límites del conocimiento, la verdad, la justificación, los estereotipos o la certeza, la relación entre la creencia y evidencia, y la ciencia y método científico. Yo ahora venía hablando es algo de lo que creo y si hay evidencias, ¿no? La naturaleza del conocimiento habla de que cómo adquirimos el conocimiento sobre los procesos cognitivos y la mente, cuáles fueron las fuentes de información confiable en la investigación cognitiva. En las teorías o fuentes o métodos de, de investigación cuáles son los métodos apropiados para estudiar el proceso cognitivo, cómo se establece la validez y la confiabilidad de los resultados de la investigación, en la relación entre teoría, evidencia empírica, cómo se relacionan las teorías cognitivas con evidencia empírica, cómo es el papel de investigación, y se van dando más puntos, ¿no? De cómo uno hace para llegar a dar ese conocimiento en sí, en general. También se puede ver de cómo se clasifica. Se clasifica en empirismo, se clasifica en, se clasifica en racionalismo, constructivismo, realismo, idealismo, así también como
escepticismo y paradigma. El empirismo habla sobre cómo es empíricamente, cómo nosotros empíricamente hablamos acerca del conocimiento, acerca de las cuestiones que ya las había mencionado. En sí, una de las de esto, la personalidad también es un punto muy importante en donde cómo nosotros somos racionales al, al adquirir todo ese conocimiento que estamos aprendiendo, ¿no? En la siguiente diapositiva podríamos vendría ya hablando acerca de lo que es la filosofía, perdón, la epistemología de la psicología cognitiva, ¿no? Esta es la base en la cual estamos investigando del que trata el tema de hoy. Es cómo es la epistemología de la psicología cognitiva, ¿no? Se refiere al estudio de los fundamentos filosóficos y teóricos que sustentan el conocimiento y la comprensión en el ámbito de la psicología, eh, de la psicología cognitiva. Esta rama de la filosofía de la ciencia se centra en cuestiones de relaciones con la naturaleza y el conocimiento de la metodología de la investigación y de la forma de los psicólogos cognitivos, ¿no? Adquieren y validan el conocimiento sobre los procesos mentales. Es decir, es de cómo nosotros aprendemos o cómo llegamos a aprender mediante estos procesos mentales. Esta epidemiología de la psicología cognitiva tiene que ver, validan con validan con lo que uno adquiere, es decir, a través de procesos. Aquí hay procesos mentales que son como cuatro etapas, que es como cuatro etapas que ya. Y también están así también los procesos cognitivos que tienen que ver con la percepción, atención, memoria, lenguaje y pensamiento. Para llegar al nivel de pensamiento, nosotros pasamos por una serie de procesos en donde, en donde la, en donde es de la manera que yo voy estimulando cada información que viene primero pasa por la percepción, luego la atención, luego la memoria de cómo yo voy captando lo que voy aprendiendo y el lenguaje, y luego viene el pensamiento, que viene a ser algo más, algo más eficaz, ¿no? De lo que trata este. Y es como podemos ver en la siguiente diapositiva, también, habla sobre la psicología, la filosofía de la psicología cognitiva. Esta trata la filosofía de qué es, cuál es su esencia, qué es lo que trabaja, qué es lo que cuál es se podría decir, cuáles son los pilares de la psicología cognitiva, en donde aborda temas claves de naturaleza de la mente y la cognición, representación y procesamiento de la información, relación entre cerebro y mente, conciencia y experiencia subjetiva, lenguaje y pensamiento, cambio conceptual y desarrollo cognitivo, metodología y validación. Estos son los puntos en donde habla acerca de los puntos más importantes que aborda esta filosofía. Aquí podemos ver la naturaleza de la mente, de cómo la mente trabaja al adquirir información, de cómo la va procesando, cómo la va separando y administrando esa información, qué relación tiene el cerebro y la mente, cómo ambos funcionan para dar ese conocimiento en la conciencia y experiencia subjetiva también, de cómo inconscientemente nosotros vamos aprendiendo de manera cotidiana, ¿no? Y se queda nuestro subconsciente, ¿no? De qué manera nosotros vamos aprendiendo. También está en el lenguaje y pensamiento, en donde nosotros también podemos ir conociendo
y sobre esto, también así de el cambio conceptual y desarrollo cognitivo, ¿no? Eh, sobre la naturaleza del conocimiento, a saber, trata de explicar, ¿no? ¿Qué es el conocimiento? ¿A qué se refiere el conocimiento? ¿Cuáles son los puntos esenciales para caracterizar el conocimiento válido? También están los límites, los límites los límites del conocimiento. Existen para lo que podemos conocer, hay áreas del conocimiento que son in- in- inherentes, o se podría decir inaccesibles, y con la verdad y la justificación. Si una creencia es verdadera o falsa, lo justificamos con estas creencias. Es de donde partimos de cómo nosotros vamos recolectando esta información, ¿no? También está que esta parte de la filosofía también está relacionado con la teoría, con una rama de de la filosofía, porque explora cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la mente. También así sobre los procesos de información, de cómo analizo la información, cómo se almacena, cómo se manipula y se procesa la mente. Esta filosofía cognitiva, examina si la mente opera de manera similar, como se podría dar un ejemplo como una computadora, si se pueden utilizar analogías de procesamiento de información para poder aprender la cognición humana, relación entre el cerebro y la mente, es lo que aborda la cuestión de cómo se relaciona la actividad cerebral con los procesos mentales y cómo la psicología cognitiva puede arrojar una luz sobre la relación entre la experiencia y la subjetividad. Esta se trata sobre cómo explora la psicología cognitiva, donde puede explicar, con conciencia, eh, se produce, donde se produce procesos físicos o existen aspectos, eh, donde existen aspectos ahí viene incluyendo aspectos de la experiencia, donde abordamos la adquisición de la evaluación, la discusión de la información, ¿no? En la siguiente diapositiva se podría, se puede ver de qué es lo que trabaja estas cuestiones filosóficas de la psicología cognitiva. Trabaja más que todo, de la mente, la realidad y el conocimiento. Es eh, de cómo nosotros vamos percibiendo, cómo funcionan nuestros procesos mentales, cómo lo vemos en la realidad y el conocimiento. Como sabemos, hay diferentes tipos de conocimiento en donde nosotros aprendemos de manera diferente, nos estimulamos de manera diferente. En la siguiente diapositiva ya entraríamos a hablar acerca de la racionalidad de la psicología cognitiva. En este punto, eh, pues, entraríamos hablando acerca de qué es racionalidad, ¿no? Como sabemos, para llegar a ser una persona razonable, pasamos por ciertos procesos mentales, en donde, como se puede ver en la imagen, hay una persona que es irracional, que sus ideas están, todas alborotadas, todas mezcladas, y en la otra imagen se puede ver una persona ya razonable, donde tiene sus estructuras, sus bases bien fundamentadas, eh, tiene sus, tiene criterios propios, tiene criterios propios. El concepto de racionalidad, eh, la racionalidad es concepto central en la psicología cognitiva, ya que se refiere a la capacidad humana para pensar, razonar y tomar decisiones y resolver problemas de manera lógica y coherente, ¿no? La psicología cognitiva se ocupa de investigar cómo las personas adquieren procesos, pero cómo procesan y utilizan de manera lógica y coherente, eh, cotidianamente en su vida,
decisiones, ¿no? Aquí se puede ver, aquí entra mucho también lo que son las emociones, las que son las conductas, porque todo tiene que ver con de cómo están los ánimos. También, ya que mediante eso yo puedo tomar información eh, de llevar cierto a cabo de diversas tareas cognitivas, ¿no? En la siguiente diapositiva hablaré un poco sobre el contexto de la psicología cognitiva, que, qué es lo que implica, ¿no? La racionalidad de la psicología cognitiva implica proceso de la información, toma de decisiones, resolución de problemas, razonamiento lógico, creatividad y flexibilidad. Creo que es algo que nosotros lo hacemos inconscientemente de cómo cómo procesamos las informaciones, dependiendo de esa información que nos da, tomamos decisiones, también así como resolvemos problemas, también está el razonamiento lógico y la creatividad y flexibilidad. Como ya lo había mencionado, para llegar a eh, tener, eh, ser una persona razonable, con pensamiento razonable, con pensamiento crítico, pasamos por un cierto proceso en donde si alguno de estos falla o alguno de estos no logra tener ese estímulo, puede ser que nosotros llegamos a ser personas que no podamos tener este criterio propio y así, ¿no? Eh, el proceso de la información, la psicología cognitiva explora cómo las personas recopilan, organizan y procesan esta información. Esta es la que estudia cómo las personas toman decisiones basadas en la información que se les brinda en el momento, ¿no? También así como utilizan la lógica y el razonamiento para poder llegar a tomar conclusiones o determinar o hacer una toma de decisiones, ¿no? El siguiente punto es toma de decisiones. Eh, Se hace en este punto, la psicología cognitiva examina cómo las personas eh, toman decisiones en diferentes contextos. Se analiza cómo influyen los factores cognitivos, emocionales y sociales en la toma de decisiones racionales, eh, como por ejemplo, cómo cómo nosotros llegamos a tomar ciertas decisiones según el contexto en donde estamos o cómo la sociedad te involucra a llegar a tomar esas ciertas decisiones que, aunque no lo estemos pensando creemos que lo estamos pensando de manera rápida, pero ya el cerebro ya hizo su trabajo, ya ha procesado y ya como que ha almacenado esa información para poder tomar o alguna decisión, ¿no? En la resolución de problemas, la psicología cognitiva en este punto investiga a las personas que abordan problemas y desafíos utilizando estrategias de resolución de problemas. Hay personas que, hay personas que logran resolver sus problemas de una manera muy rápida. O sea, lo tienen todo exactamente claro y saben cuál es la solución para esos problemas, ¿no? Eh, es donde pasan los procesos de análisis, síntesis y evaluación que conducen a las soluciones efectivas, ¿no? Y sobre el razonamiento lógico, es, es- eh, la racionalidad implica la capacidad de razonar de manera lógica y coherente, ¿no? La psicología cognitiva examina cómo las personas utilizan la lógica y y la inferencia para poder llegar a conclusiones válidas, ¿no? En el siguiente punto está la creatividad y la flexibilidad. Esta,
En este punto, la racionalidad no se limita a seguir patrones preestablecidos. La psicología también investiga cómo las personas pueden ser creativas, flexibles en el pensamiento, generando ideas, proponiendo ideas o estrategias, adaptándose a situaciones cambiantes, ¿no? Aquí podemos poner como un ejemplo a las maestras a las maestras en el aula de cómo ellas vienen siendo, podríamos poner en su avance, ¿no? Que si no, que si el estudiante o los estudiantes no han podido lograr el objetivo, ella flexibiliza ese contenido, ¿no? De manera creativa, de manera en donde cambia situaciones, cambia estrategia y tiene esa flexibilidad, ¿no? De poder decir, no vamos a poner, en vez de eso vamos a poner esto, vamos a hacer esto. O sea, quiere decir que de cómo no se limita a seguir patrones ya establecidos, ¿no? Es importante también destacar que, que si bien la racionalidad es una característica fundamental de la psicología cognitiva, los seres humanos no siempre son perfectos racionales. En su proceso cognitivo, eh, trata de que en esta área no también se exploran diversas divisiones de la racionalidad como rasgos cognitivos y los errores de juicio, ¿no? Para comprender cómo los factores cognitivos, emocionales y sociales también pueden influir en la toma de decisiones y el pensamiento, el pensamiento humano, ¿no? Eh, para poder llegar en algunas conclusiones, eh, estos tres estos tres temas, puntos en exposición, eh, tratan, ¿no? De cómo la, cómo la mente trabaja de manera coordinada con los demás partes del cerebro, ¿no? De que a veces pensamos de que estamos actuando o estamos con nuestra conducta sabiendo que ya nuestro cerebro ha recopilado cierta información, ¿no? Eh, Espero que la explicación haya sido clara y gracias.